Hola, ¿cómo estáis? Nadal ha decidido no jugar el US Open y vamos a intentar de esperar a ver qué puedo hacer a partir de ahora. Vamos a verlo, empezamos. Pues Nadal lo acaba de decir en sus redes, bueno, lo acaba de decir, lo ha dicho hace unas cuantas horas en sus redes sociales. Ahí lo estáis viendo y pone que no está al 100% y que no va a jugar el US Open, pone de este año. O sea que igual deja la puerta abierta a jugar en el año que viene. Si no, me hubiera puesto otra cosa, pero bueno, ya cada uno que lo entienda como quiera. Y de esto tuvimos una conversación, un debate, Pacheco y yo, de lo que debería hacer Nadal, si es que realmente físicamente está bien, que es un tema a lo mejor mental, de a ver qué torneo debería jugar. Enseguida os voy a poner un cortecito de eso, pero os digo ahora el calendario que podría tener Nadal. Vamos a desvelarlo, a ver qué pensáis vosotros que podría hacer o qué es lo que va a jugar o no. Después del Leiber, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene Nadal por delante? Pues tendría, por ejemplo, el 25 de septiembre, la Leiber acaba el día 22. El 25 de septiembre tendría un ATP 500 ya que empieza la gira asiática, que yo creo que el Master 1000 de Shanghái no lo va a jugar, pero yo creo que sí es verdad que Nadal de aquí a final de año no creo que juegue torneos grandes. No lo sé, igual me equivoco, pero creo que no. Pero yo creo que debería competir, que es lo que vaya a ver ahora dentro de nada, ahora en el corte que os vamos a poner, ¿no? Podría jugar ese 500, como yo os digo, el día 2 de octubre el Master 1000 de Shanghái, no lo va a jugar. Luego el 14 de octubre hay un ATP 250, esto es todo dura, que sería o bien en Suecia o bien en Bélgica. Hay dos ATP 250 en esa fecha y, no sé, igual podría competir ahí, ¿no? Luego hasta el 21 de octubre el ATP 500, hay dos, uno en Viena y otro en Basilea. Bueno, también podría jugar aquí, ¿no? Aunque, bueno, mmm, sería como jugar 2 semanas seguidas, ¿no? Porque terminaría de jugar Suecia o Bélgica y luego irte a jugar a la siguiente semana en Viena o Basilea, ¿no? Pues, bueno, ya dependería de qué resultado tendría. Si eliminado en segunda ronda, en tercera ronda, pues podría jugar la semana siguiente sin problema con más descanso. Si llega a rondas finales, pues sería más complicado, ¿no? Y aparte, yo le diría que no jugara 2 semanas seguidas, sino que hubiera un descanso, ¿no? Ahí entre medias, ¿no? Luego el día 28 está el Master 1000 de París. Tampoco, tampoco lo jugaría. El 3 de noviembre está el ATP en 250 en Metz, en Francia, y también en la misma fecha en Gijón, ¿vale? Y luego el 19 de noviembre, si se clasifica España en septiembre ahí en Valencia, pues el 19 de noviembre la final a 8 de la Davis en Málaga. Entonces, repasamos aquí los torneos que podría jugar menores, Rafa, por competir algo, por seguir cogiendo ritmo, ¿no? Yo ya pondría del 14 de octubre, ¿vale? Después de la IBE que termina el día 22, el 14 de octubre, este ATP 250, o bien en Suecia o bien en Bélgica, y según como termine en ese torneo, pues jugar el siguiente, que es el ATP 500 de Viena o en Basilea, lo que él decida, ¿no? Y luego
el 3 de noviembre jugar, por ejemplo, el 250 de Gijón, jugar en España, jugar el ATP de Gijón y a seguir compitiendo. Y bueno, y quién sabe si él quiere jugar la Davis y España se clasifica y lo coge Ferrer y oye, pues puede seguir ahí jugando y compitiendo, aunque sea jugando el doble, ¿no? Y yo esto lo que veo es que yo no me imagino a Rafa sin competir ya hasta el final de año, no solamente jugar la Labor y ya hasta el año que viene, o hasta diciembre que empiece la pretemporada, que hay torneo a final de diciembre. No lo sé. Yo es que yo es que no lo veo. Es que Rafa necesita ritmo de competición, necesita partido. Por mucho que entrene fuerte y los entrenamientos sean muy buenos, es que él mismo lo ha dicho, es que entreno bien, pero luego en los partidos no me sale. Entonces, lo que necesita es partidos. Si no es un tema físico, no es un tema tenístico, es un tema mental, de que no tiene confianza, no tiene ese ritmo de competición, que estés atento donde te tira el rival las bolas, que seas capaz de adivinarlas, de leerlas. Y todo eso te lo da la competición. Y si no compites de aquí a final de año, otra vez empezar de cero. Mm, Yo puedo imaginar que a lo mejor Nadal esté pensando en la temporada de tierra de 2025 y prepararla ya bien, 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 bien. Pero claro, siempre puede surgir contratiempo, como ha surgido este año, en enero. Pero bueno, no sé. Él sabrá mejor que nadie, pero claro, lo que está claro es que luego lo que decida, si no le salen las cosas a nivel tenístico, luego ya no se puede quejar, no se puede quejar porque, o sea, no se puede quejar, no puede decir es que no leo bien las bolas, es que tiro paralelo y no me sale, es que eso te da la competición y esa confianza y ese superar esa presión de ganar los puntos importantes, eso te lo da la competición y no los entrenamientos. Vamos a ver el cortecito que debatimos Pacheco y yo y nada, a ver qué opináis, a ver qué dejáis en los comentarios vuestra sensación, a ver qué es lo que puede hacer Nadal de aquí a final de año. Claro, yo lo que si fuéramos ya, yo le diría, sigue jugando, si no quieres jugar el US Open no lo juegues, pero juega un par de 500, ¿vale? Juega un par de 500, pero no pares de jugar torneos, como ha hecho Murray. Pues Murray no ha parado de jugar torneos, ¿vale? Que ha perdido en primeras y en segundas rondas, pero no ha parado de jugar. Y así ha podido él ver si está para jugar, para competir a más alto nivel o no. Entonces yo le diría, juega hasta terminar el año, juega una serie de partidos, sí, claro, aunque es endura y no te va bien para el cuerpo, y ya está. Que es un tema físico que él ve que endura tal, pues entonces. Pero no dejar de jugar, porque Pacheco. Sí, exactamente. Porque no Roland Garros yo creo que llegó bien, porque jugó Barcelona, jugó Madrid, jugó Roma, ¿vale? Quieras que no, entre los tres, bueno, que jugó 4 o 5 partidos, bueno, pues son 4 o 5 partidos. Cogió ritmo. En Madrid jugó bastante bien. Entonces, claro, llegas a Roland Garros y llega bien. Claro, la mala suerte que le toca con el Vélez, que llegó a la final. Pero le compitió el partido. Los 3 sets disputados, el segundo set iba 5-3 arriba. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo... Perdona, Pacheco, luego que dijimos, no puede jugar, no va a preparar los Juegos Olímpicos en tierra, para que va a jugar Wimbledon, porque es hierba, su cuerpo va a sufrir, vale, lo entiendo, pero por otro lado, coño, cortas el ritmo de competición que tenías. Y ahora, después de un mes y pico del último torneo que es de Roland Garros, ahora te pones a jugar en Suecia y es como volver a empezar otra vez. Sí, no te quito la razón, pero yo creo que la medicina es esa, competir. Lo que pasa es que él tiene miedo a volverse a romper, quizás no, da miedo a romperse. No lo sé. Pero yo creo que, bueno, lógicamente, puede tener a menos miedo a romperse porque su juego, o sea, tenía en su mente los Juegos Olímpicos, ¿vale?
Bueno, todo el mundo decíamos, o mucha gente decía que a lo mejor se retiraban Roland Garros, tal y cual, luego se amplió un poco el tema a los Juegos Olímpicos, ahora te dice que se va a retirar, tal y cual. No, él no ha dicho nunca que se va No, a no, no, retirar. pero lo que se comentaba de la gente, la opinión pública, también, lo comentamos nosotros también algunas veces, y, y estaba el tema ahí, ¿no? Ahora lo ha dejado todo en el aire y yo creo que si no es un tema físico, o sea, si no es si no es un tema físico, es un tema mental. Date la oportunidad de jugar varios torneos a ver si das el nivel o no, a ver si de una vez por todas surge eso que haces en los entrenamientos, lo puedes plasmar en los partidos. Pues coño, si lo haces en los entrenamientos es que eres capaz de hacerlo. Yo creo que es capaz de hacerlo. Si por lo que sea le pasa en el vídeo, lo ve y tal, yo digo, Nadal, si estás bien mentalmente, si te animan y tal, eh, pruébalo aunque sea en pista dura, pruébalo, eh, juega a lo mejor torneos esos menores de 500, lo que haga falta para coger ritmo y tú te ves si estás para competir o no, antes de tomar una decisión ahora de decir, lo dejo, o en la Leiber me retiro. Mira, yo a primeros de año dije una cosa, tú me dijiste que no. Yo a día de hoy creo que sería una buena terapia para lo que tú estás comentando, esa falta de confianza, esa falta de ritmo de competición. Tú me diste en aquella época de que no, tú no veías a Nadal jugando No, Challenger ni Future, ahora menos. ahora menos, pero sería una buena terapia para coger esa confianza y ese ritmo que necesita jugar con jugadores que están todavía madurando y que él necesita, digamos, coger esa mentalidad para poder, digamos, llegar ahí donde tú quieres que Nadal llegue. Es que el problema de ahí, Pacheco, es que ¿Te pueden ganar? esa gente de Challenge no te exige. Bueno, pero Nadal le gana tranquilamente pero si al él, 60 del mundo. pero si a él, él necesita Sí, pero, ritmo pero, de con, competición, pero con gente que le exija. vale, pero vamos a empezar por la base. Ahora, pues empieza por ejemplo, un ATP 250, que por lo menos ya juegas con gente el 80 del mundo, el 90, que Bueno, ya son gente sí, que es profesional. yo, Con gente que te exija, que si no, no. yo hubiese jugado un torneo o Tú, dos. tú, por ejemplo, Pacheco, estás lesionado ahora y quieres empezar a jugar tenis. ¿Tú cómo vas a saber en qué nivel estás? ¿Si juegas conmigo o juegas con un alumno al que tú le das clases? Vamos a ver, ¿Tú cómo sabes qué nivel vamos a estás? ver. Yo, para ir cogiendo confianza en mis golpes, nunca jugaría contigo. Pero si juegas, bueno, pero ya. Nunca jugaría contigo. ¿Por qué? La confianza se coge si tú ejecutas un golpe y lo metes en la línea. Contigo sería más complicado hacerlo. Entonces yo, si tuviese que volver a competir, cosa que no va a pasar, yo me iría por los torneos. Yo personalmente iría por los torneos callejeros. Callejeros, lo más básico que hubiese. Para ir cogiendo confianza en esos golpes que por algún motivo o me cuesta más o me han costado más y sobre todo yo por ejemplo ahora no saco, llevo años que no saco, entonces yo si me pongo a jugar un partido contigo necesito exigirme al máximo para que tú no me restes bien, eso me puede provocar otra lesión. Entonces, si yo juego un jugador que me va a exigir menos cuando yo hago un saque o cuando yo hago una derecha paralelo, cada vez me voy a ir sintiendo más cómodo. Entonces va a llegar un punto que te voy a decir, José, ahora sí estoy preparado para jugar contigo y hacerte jugar. Lo mismo le digo a Nadal. Es que ese es mi planteamiento. ¿Por qué? Por lo mismo que te he dicho, tú necesitas una confianza que no tienes, porque juegas pocos partidos. Entonces, juegas con gente que tú sepas que más o menos vas a ganar o que más o menos te va a dar un poquito de ritmo, pero que no te esfuerce para ir tú cogiendo esa confianza que te hace falta para cuando llegue la hora de jugar con alguien un poquito superior, ya la tengas. Si estamos hablando de que Nadal psicológicamente está un poquito tocado, qué mejor jugar torneos un poquito más flojos, ganar un Challenger, por ejemplo, que él vea que todavía puede ganar muchos partidos
y con gente que a lo mejor no da la talla, es que no va a dar la talla, pero él en esos partidos puede ver esa derecha paralela que yo he comentado siempre en Nadal, que la va cogiendo confianza, que la va metiendo, que la va metiendo. O sea, no es jugar con Djokovic, Carlito, Sinner, no es meterte con lo top, sino meterte con el 50, con el 40, el 60, esa parte de ahí, que más o menos está a tu nivel, y tú jugar esa clase de partido. ¿Que tú quieres empezar más para abajo? Bueno, pues, yo qué sé, no me parece tampoco así mala idea, pero lo veo demasiado bajo. Los escalones del tenis están por algo. Pero Nadal está aquí. Está para jugar un set o un set y medio, pero a partir de ahí es cuando empieza a bajar un poquito por falta de ritmo, por falta de confianza. Sí, de continuidad, dices tú. Claro, entonces, él tiene tenis, porque lo ha demostrado en estos Juegos Olímpicos. Y el físico también, porque se ha tirado un partido de 3 horas y pico en Suecia y ha jugado al día siguiente. No te recuperas bien, no tienes ritmo, no tienes confianza. Claro. O sea, tienen una serie de cosas en contra que no la va a solucionar de un día para otro. Lo hemos visto a Nadal en muchas ocasiones pasarlo muy mal y recuperarse. Otros jugadores hubiesen dicho hasta aquí. Y Nadal creo que todavía no ha dicho la última palabra en el mundo del tenis. Yo creo eso. Yo creo que tiene que jugar y darse la oportunidad de jugar varios partidos. Pero vuelvo a repetir, tiene que jugar torneos para coger confianzas. Pero no te pongas a jugar torneos grandes que te exijan todos los días. Él ahora mismo no tiene ni la confianza ni creo todavía el físico para exigir esa exigencia que le hace falta.